Eran las 3 de la mañana y me desperté con un ruido seco, como si se hubiera caído algo. Pensé que Laura se había levantado al baño, pero cuando abrí los ojos ella estaba acostada a mi lado, respirando tranquila. Al principio pensé que lo había soñado. Me quedé quieto, escuchando. Y ahí lo oí de nuevo, un crujido muy leve, como una tabla del suelo. Yo no soy paranoico, pero eso no era normal. Me incorporé en la cama sin hacer ruido y miré hacia la puerta del dormitorio. Cerrada. Todo en penumbra. Después miré el armario, ese empotrado de madera que siempre chirría cuando lo abres. La puerta estaba entreabierta. No mucho, solo un poco. Pero suficiente para que se me helara la sangre. No sé cómo lo hice, pero me levanté sin hacer ruido. Caminé descalzo hasta el armario y lo abrí de golpe. Ahí estaba. Un tío. Agachado. Con los pantalones en la mano y los zapatos metidos dentro de una bolsa del alcampo. Me miró con los ojos como platos. Y yo lo miré sin entender absolutamente nada. Tenía cara de crío. 20 y pico, como mucho. Sudaba. Se le movía el labio como si fuera a decir algo, pero no salía nada. Y yo ahí, en calzoncillos, con las manos temblando. Me giré despacio y miré a Laura. Seguía acostada, pero ya no dormía. Estaba despierta, tiesa, con los ojos clavados en el techo. No dijo nada. No se movió. Como si fuera una estatua. Entonces el tío del armario, porque ya no era un desconocido, ya era el tío del armario, me dijo en voz bajita, tío, lo siento, de verdad. Yo no sabía si partirle la cara o reírme. Porque, joder, ¿cómo reaccionas a eso? ¿Qué haces cuando te das cuenta de que el armario de tu habitación es el escondite de un chaval que se estaba tirando a tu mujer mientras tú dormías a 2 metros? No grité. No armé escándalo. Solo le dije, vístete. Y lárgate. Lo hizo. Rápido. En silencio. Salió por la puerta principal sin mirar atrás. Y yo me quedé ahí, de pie, con el corazón latiéndome en las sienes. Laura seguía en la cama. Yo seguía en shock. Fue entonces cuando supe que todo lo que pensaba que era mi vida, no era más que una mala broma. Una farsa. Un puto teatro en el que yo era el único que no sabía el guión. Y eso, colega, fue solo el principio. Me senté al borde de la cama sin decir nada durante varios minutos. Sentía el cuerpo entumecido, como si se me hubiera apagado algo por dentro. Laura seguía acostada, con los brazos cruzados sobre el pecho y la vista fija en el techo. Nadie decía una palabra. Era como si estuviéramos en medio de una escena que no sabíamos cómo continuar. Yo no quería gritar, no quería romper cosas, no quería hacer el numerito que muchos se imaginan en una situación así. No por ser mejor persona ni nada de eso, sino porque estaba demasiado confundido como para sentir rabia en ese momento. Todo era raro, ajeno, como si lo estuviera viendo desde fuera. ¿Quién es? Le pregunté sin mirarla, con la voz ronca. Laura no respondió de inmediato. Se incorporó lentamente, se frotó la cara con las manos como si acabara de despertarse de verdad, y luego bajó los pies de la cama. Se llama Alex, dijo, mirando al suelo. No pregunté nada más en ese momento. No quería detalles, no quería saber cuántas veces, ni desde cuándo, ni si lo había conocido en Instagram o en el puto gimnasio. No podía procesar más información. Me levanté, fui a la cocina, me serví un vaso de agua aunque no tenía sed y me quedé ahí apoyado en la encimera, con la luz del extractor encendida, tratando de entender cómo había terminado con un desconocido escondido en mi armario. Era algo tan absurdo que hasta me daba risa por dentro. Y sin embargo, ahí estaba. Pasándome de verdad. Cuando volví al dormitorio, Laura ya estaba vestida.
No como para irse, sino como si necesitara cubrirse para poder hablar conmigo. Tenía esa mirada suya, esa cara de cuando algo le daba vergüenza pero no quería que se le notara. Siempre fue buena para eso. Para hablar con calma, para parecer que todo estaba bajo control aunque por dentro supiera que había cruzado un límite. Me miró un segundo y luego desvió la vista. No iba a pasar hoy. De hecho, no tenía que pasar otra vez. Pero se fue de las manos. ¿Otra vez? Sí. Me quedé parado. No hice ningún gesto, no levanté la voz, solo respiré hondo y volví a sentarme en la cama. Ella se quedó en la puerta, como si estuviera lista para salir corriendo si decía una palabra de más. ¿Cuántas veces? No lo sé, respondió casi de inmediato. Varias. ¿En esta casa? Sí. No me moví. No dije nada más durante unos segundos. ¿Y en esta cama? Sí. Volví a mirar el techo. Sentía una presión en el pecho, como cuando intentas contener el vómito, pero no era náusea, era otra cosa. Era una mezcla de humillación, rabia, y una especie de desconexión de la realidad. No me dolía como yo habría imaginado que dolía algo así. Me jodía más el hecho de que todo lo que yo daba por sentado había dejado de tener valor de un momento a otro. No era solo ella, no era solo ese chaval saliendo en calzoncillos de mi armario a las 3 de la mañana. Era que todo lo que había construido a su lado ahora parecía una broma pesada. Lo que más dolía era no haberme dado cuenta. ¿Lo traías cuando yo estaba en casa? No. Nunca cuando estabas. Nunca delante tuyo. Solo cuando sabía que ibas a llegar tarde o que estabas trabajando. ¿Y cómo sabías que no te iba a pillar? No lo sabía. Supongo que me dejé llevar. Y sí, era arriesgado. Pero creí que no pasaría. ¿Y hoy? Hoy, tú dijiste que ibas a trabajar hasta las 6 de la mañana en el turno del centro. Pensé que tenía margen. ¿Pero cómo cambiaste con Rubén? Sí, cambié el turno para poder dormir en casa. Laura se calló. Supongo que en ese momento cayó en la cuenta de lo estúpido que había sido todo. El error fue técnico. No fue el arrepentimiento lo que le jodía, fue haberlo hecho mal. Había planeado todo creyendo que yo no iba a volver esa noche. Pero volví. Y la pillé. No por listo. Por casualidad. Porque cambié el turno. Me levanté de nuevo, caminé hasta el salón y me senté en el sofá. El mismo sofá en el que muchas noches me dormía después del trabajo. La tele estaba apagada. Todo estaba en silencio. Podía oír su respiración detrás de mí. No sabía si quería que se fuera o que se quedara. No sabía si quería que me pidiera perdón o que se callara la boca para siempre. Lo único que tenía claro es que no me sentía dueño de nada. Ni de esa casa, ni de mi relación, ni siquiera de mi propia vida. ¿Quién es? Le pregunté otra vez, pero esta vez con un tono más frío. ¿Qué hace? ¿De dónde lo conoces? Es monitor de actividades en el colegio donde trabajo. Hace talleres con los niños por las tardes. Empezó hace unos meses. Nos llevamos bien desde el principio. ¿Tiene pareja? No. Vive con sus padres. ¿Sabe que estás casada? Sí. ¿Y le importa? Creo que no. Se hizo un silencio largo. Laura no se acercaba. Yo no la miraba. ¿Te gusta? Le dije al fin. No lo sé. ¿Te lo tiras porque sí? No es tan simple. Claro que lo es. Te calientas, te besas solas, y te lo tiras. No es más complicado que eso. Ella no respondió. Supongo que porque sabía que tenía razón.
Porque en el fondo no había una historia de amor ni una crisis emocional que explicara todo. Solo había ganas, oportunidad y cero respeto por mí. ¿Y ahora qué? Le pregunté. No lo sé. Yo sí lo sé. Te vas a ir. Hoy. ¿A dónde? No me importa. Pero no quiero verte más aquí. No después de esto. Ella asintió. No lloró. No hizo ninguna escena. Fue a la habitación, metió algunas cosas en una mochila, cogió el bolso, y se fue. Así de simple. Sin portazos. Sin súplicas. Sin discurso. Y yo me quedé ahí, solo, con el sonido de la puerta cerrándose detrás de ella. Ni siquiera supe qué hacer después. Solo encendí la tele y me quedé mirando cualquier mierda hasta que se hizo de día. Laura volvió a casa 2 días después, un martes por la tarde, sobre las 7:30, cuando ya estaba oscuro y el portal olía a comida recalentada de los vecinos. Yo estaba sentado en la mesa del salón con una libreta delante, sin escribir nada, simplemente mirándola como si fuera un objeto que no recordaba haber comprado. Cuando abrió la puerta con su copia de la llave no me sobresalté, porque llevaba toda la tarde esperándola, y cuando entró y me vio ahí sentado entendió de inmediato que no iba a ser una charla tranquila ni una despedida educada. Cerró la puerta con cuidado, dejó el bolso en la silla y se quedó de pie, sin quitarse el abrigo, como si así pudiera marcharse más rápido si la cosa se torcía. Tenemos que hablar, dijo ella, con una voz que intentaba sonar firme pero se le rompía al final. Habla, le respondí, pero no empieces con rodeos porque no tengo paciencia para eso. Se sentó frente a mí, cruzó las manos y respiró hondo varias veces antes de soltar la primera frase. Dijo que lo sentía, que no había querido hacerme daño, que llevaba meses sintiéndose vacía, que no sabía cómo había llegado a ese punto y que no era solo sexo, que se había sentido vista, escuchada, valorada. Yo la dejé hablar sin interrumpirla durante un rato largo, no por respeto sino porque quería escuchar hasta donde llegaba con sus excusas, y cuanto más hablaba más claro tenía que no estaba asumiendo nada, solo estaba intentando justificarse. ¿Sabes qué es lo peor de todo lo que estás diciendo? Le dije cuando hizo una pausa esperando mi reacción. Que hablas como si esto te hubiera pasado a ti, como si hubieras sido arrastrada por algo inevitable, y no como alguien que tomó decisiones muy concretas sabiendo perfectamente lo que hacía. Ella bajó la mirada, pero no negó nada. No lo planeé así, contestó. No me levanté un día pensando en engañarte. Simplemente ocurrió. No, Laura, no ocurrió, le respondí, ya levantando un poco la voz. Ocurre cuando te quedas dormida en el sofá. Ocurre cuando pierdes el autobús. Lo tuyo fue elegir. Elegiste escribirle. Elegiste quedar. Elegiste traerlo aquí. Elegiste meterlo en nuestro armario como si esta casa fuera un piso compartido y no el sitio donde vivíamos juntos. Ahí fue cuando empezó a llorar. No de forma exagerada, sino con esas lágrimas silenciosas que parecen más una herramienta que una emoción real. Me dio igual. No sentí pena. Sentí rabia. Y no de la que te hace perder el control, sino de la que te hace decir cosas que llevas tiempo guardando. ¿Sabes lo humillante que fue verlo salir de aquí? Continué. ¿Sabes lo que es mirarte después y darte cuenta de que llevabas meses mintiéndome a la cara? Yo confiaba en ti. No te vigilaba. No te preguntaba. Me creía cada palabra porque pensaba que éramos adultos que se respetaban. No quería que pasara así, dijo ella entre sollozos. Claro que no, le respondí. Quería seguir teniéndolo todo. Querías tu aventura, tu emoción, y también tu casa, tu estabilidad, y a mí de fondo haciendo de idiota. Se secó la cara con la manga del abrigo y me miró por primera vez directamente. No te estaba usando. Si lo hacías,
le dije sin dudar. Me usabas para sentirte segura mientras hacías lo que te daba la gana. La conversación empezó a subir de tono a partir de ahí. Ella dijo que yo llevaba años distante, que siempre estaba cansado, que nunca hablábamos de nada importante, que yo también había dejado morir la relación. Yo le respondí que estar cansado de trabajar no era una excusa para follarse a otro, que si tenía un problema podía haberlo dicho, que no había nada heroico ni profundo en lo que había hecho, solo cobardía. Nos gritamos. No nos insultamos con palabras bonitas, sino con verdades feas. Ella me dijo que se había sentido sola incluso estando conmigo. Yo le dije que nunca estuvo sola, que simplemente dejó de valorar lo que tenía cuando dejó de ser nuevo. ¿Lo quieres? Le pregunté en un momento en el que el silencio volvió a caer entre nosotros. No, respondió tras unos segundos. No de esa manera. Entonces, ¿por qué sigues defendiéndote? Porque no soy un monstruo. No, le dije. No lo eres. Pero tampoco eres la persona con la que me casé. Eso fue lo que más le dolió. Lo noté en su cara. Porque podía discutir conmigo, podía justificarse, podía llorar, pero no podía negar que había cambiado, que se había convertido en alguien capaz de traicionar sin pensar en las consecuencias. Se levantó de la silla y empezó a caminar por el salón, nerviosa, como si buscara una salida que no existía. ¿Qué quieres que haga? Preguntó. ¿Que me vaya? ¿Que desaparezca? ¿Que te pida perdón 1000 veces? Quiero que dejes de mentir, le respondí. Al menos ahora. No me vendas una historia que ni tú misma te crees. Dime la verdad aunque te deje mal. Se paró en seco y me miró. La verdad es que me sentí viva, dijo. Me sentí deseada como hacía tiempo que no me sentía. Y no pensé en ti. No pensé en nosotros. Pensé en mí. Asentí despacio. Eso es todo lo que necesitaba oír. La discusión siguió durante horas. Salieron reproches antiguos, detalles insignificantes que ahora parecían gigantes, silencios acumulados durante años que ninguno de los dos supo romper a tiempo. No hubo golpes ni nada parecido, pero hubo momentos en los que la tensión era tan alta que parecía que cualquiera de los dos podía perder el control. Yo llegué a golpear la mesa con el puño una vez, no para intimidarla, sino porque necesitaba sacar algo de toda esa presión que llevaba dentro. Al final, cuando ya estábamos agotados, cuando las voces se habían quedado roncas y no quedaba nada nuevo que decir, le dejé claro que no iba a seguir viviendo como si nada hubiera pasado. Le dije que no podía mirarla sin ver al otro tío, que no podía dormir en esa cama sabiendo lo que había ocurrido ahí, que no iba a fingir que todo se arreglaba con promesas y lágrimas tardías. Esto se ha acabado, le dije. No hoy ni mañana, pero se ha acabado. Y no porque me lo pidas o porque estés arrepentida, sino porque yo ya no puedo seguir siendo el mismo contigo. Ella no respondió. Se sentó otra vez, con la espalda encorvada, como si de repente se le hubiera venido encima todo el peso de lo que había hecho. Y por primera vez desde que empezó todo, vi miedo en su cara. No miedo a perderme, sino miedo a enfrentarse a las consecuencias reales. Durante los primeros días después de la confrontación, no pasó nada espectacular. Ella dormía en la habitación pequeña y yo me quedaba en la grande. No hablábamos más de lo necesario. Se despertaba antes que yo, se iba al trabajo en silencio y volvía casi siempre cuando yo ya estaba acostado. No sé si lo hacía por evitarme o por no enfrentar lo que quedaba de esta especie de matrimonio muerto en vida. Me daba igual. A mí lo único que me mantenía enfocado era la necesidad de no quedarme con la sensación de que ella podía hacer lo que hizo y marcharse como si nada. Si había una forma de que sintiera al menos un poco de lo que me había hecho pasar, la iba a encontrar. No para recuperar nada. Lo nuestro ya no tenía arreglo. Solo por necesidad.
Porque hay cosas que no se pueden dejar pasar. La primera vez que se me cruzó por la cabeza fue un jueves, mientras volvía del trabajo y veía parejas caminando por la acera, hablando como si nada. Pensé que nadie ve lo que pasa en casa de los demás. Nadie sospecha que la mujer que va a tu lado te está engañando o que el tipo con el que compartes la cama está pensando en otra persona. Yo también lo aparentaba. Seguía pareciendo un marido más, uno que cargaba con la compra, que tiraba la basura, que respondía al saludo del portero. Pero por dentro estaba hecho una bomba. No quise hacer una locura ni actuar impulsivamente. No era cuestión de pegarle a nadie ni de armar un escándalo, no me interesaba eso. Lo que quería era algo más efectivo, algo que se le clavara dentro como a mí se me había clavado la imagen de ese imbécil saliendo del armario. Así que empecé a observar. A fijarme en sus rutinas. En cuando salía, en con quién hablaba, en si seguía escribiéndose con él. Empecé a revisar detalles que antes nunca me habrían importado. Casi parecía una obsesión, pero era puro cálculo. Quería hacer algo que dejara huella, que no se olvidara en un mes. Quería que tuviera que explicarse, que diera la cara frente a alguien que no fuera yo. Una tarde, revisando el ordenador viejo del salón, encontré algo que me dio la idea definitiva. Había dejado su sesión de correo abierta, no por descuido, sino porque nunca pensó que yo lo volvería a usar. En una de las carpetas tenía correos con archivos de trabajo y también otros más personales. Conversaciones con su hermana, con amigas, incluso con una compañera del colegio que vivía en Valencia. En uno de ellos hablaba sobre lo especial que era Alex y cómo le había hecho volver a sentir. Esa frase me revolvió el estómago. Pero lo peor no fue eso, fue ver que había hablado de mí como si fuera un mueble. Un tipo gris, sin iniciativa, predecible. Ni siquiera un insulto directo. Era peor, una indiferencia total. Como si yo no existiera más que como parte del decorado. Eso lo cambió todo. Sabía que todavía estaban en contacto. Había un correo reciente, con una cita para verse en un piso turístico que alguien le había prestado a ella para despejarse. Supuestamente iba sola. Mentira. Él iba a estar ahí. Y ella se lo había contado a su amiga como si fuera algo natural. Como si ya estuviera completamente en su derecho de acostarse con otro porque la relación estaba rota. Como si yo ya no tuviera nada que ver con lo que hiciera con su vida. Le había dado mi espalda y había interpretado eso como libertad. Entonces se me ocurrió. Tenía una cámara GoPro vieja guardada en el trastero, de esas que usaba para grabar cuando iba en bici. Con un poco de cinta adhesiva y una posición estratégica, podía grabar lo que pasara en el salón si alguien entraba cuando yo no estuviera. También tenía acceso a su calendario, porque todavía lo tenía sincronizado con la cuenta familiar. Sabía el día y la hora exacta en la que iba a estar con él en ese piso. Lo mejor de todo es que, como todavía estaba a nombre de un amigo suyo, ella no imaginaba que nadie la iba a controlar. Fui con tiempo. Abrí el piso usando una copia que saqué cuando ella me lo mostró la primera vez como un lugar tranquilo para corregir trabajos. Instalé la cámara entre unos libros, conectada a una batería portátil y con la tarjeta de memoria limpia. Dejé el sitio igual que lo encontré. Cerré, y me fui. Al día siguiente, ella salió de casa con su mochila como si fuera a un retiro espiritual. Me dijo que necesitaba tiempo para pensar. No respondí. Solo asentí. Me fui al trabajo y conté las horas. Esa noche no dormí. No por nervios, sino por ansiedad. La cámara había grabado todo. Al día siguiente, a primera hora, fui al piso antes de que ella volviera y recuperé el dispositivo. Me encerré en el coche y vi los archivos uno por uno. Ahí estaba él, entrando con una bolsa. Ella riéndose, besándolo. No fue nada romántico.
Fue todo rápido, torpe, como algo que ya venían repitiendo sin emoción. Eso no me calmó. Pero me sirvió. Tenía lo que necesitaba. No lo difundí. No lo subí a internet ni se lo mandé a ella. Fui más directo. El lunes siguiente imprimí una foto suya con él, una de esas donde estaban desnudos y abrazados, aunque sin mostrar nada explícito. La metí en un sobre y lo dejé en la sala de profesores del colegio, en la bandeja donde dejan los avisos internos. No firmé nada. Solo puse, quizás esto ayude a entender algunas de sus ausencias. También mandé una copia a su amiga de Valencia, la que decía que la apoyaba en todo. Y otra a su hermana, que siempre me miraba con lástima como si yo fuera el culpable de que su hermana estuviera infeliz. No fue necesario decir más. Cuando volvió a casa esa tarde, entró con la cara pálida, como si se estuviera aguantando las ganas de vomitar. Cerró la puerta con lentitud, se quedó de pie, sin soltar las llaves. Me miró, y supe que ya lo sabía. O que ya lo había notado. Pero en su mirada no había rabia, ni indignación. Había miedo. Porque no sabía hasta dónde había llegado todo. ¿Fuiste tú? ¿De qué hablas? ¿Lo del colegio? ¿Qué pasó en el colegio? Alguien dejó una foto. No terminó la frase. No tengo idea, le respondí. Tal vez deberías ser más cuidadosa con lo que haces en lugares públicos. Ella no dijo nada. Caminó hasta la cocina, dejó las llaves en la encimera y se quedó ahí, como esperando que algo más pasara. Pero no pasó nada. No tenía intención de hablarle más. No me interesaba su versión, ni su arrepentimiento. Solo quería que entendiera que no todos los errores se pueden enterrar como si nada. Que todo acto tiene consecuencias. Y que algunos no se borran ni con el tiempo ni con lágrimas. Después de lo que hice con la foto, la casa se volvió un sitio aún más tenso. Ya no era solo silencio o distancia, ahora era también una especie de espera incómoda, como si los dos supiéramos que algo grande tenía que pasar pero ninguno se atreviera a mover primero. Laura evitaba quedarse en casa todo lo posible. Decía que tenía trabajo extra, reuniones, cursos de formación, cualquier excusa era válida con tal de no estar en la misma habitación que yo. Y yo tampoco hacía esfuerzo por verla. Me levantaba, desayunaba, me iba, volvía, comía algo y me encerraba en la habitación. No había gritos, no había reproches, pero tampoco había paz. Solo dos personas encerradas en una rutina que ya no tenía sentido, esperando que uno de los dos rompiera lo poco que quedaba. Una noche, después de casi 2 semanas sin dirigirnos más de 3 palabras, me la crucé en la cocina. Yo estaba sirviéndome un café y ella entró con una toalla en el pelo, recién salida de la ducha. Se detuvo al verme, pero no se fue. Se quedó ahí, como si por fin hubiera decidido enfrentarme. Tomó un vaso de agua, lo dejó sobre la mesa y me miró sin expresión. ¿Hasta cuándo vamos a seguir así?, preguntó. Yo no respondí de inmediato. Me apoyé en la encimera y bebí un poco de café, mirándola como si no entendiera a qué se refería, aunque en realidad lo tenía muy claro. Ella esperaba que yo empezara esa conversación, que la sacara del abismo emocional en el que se había metido, como si aún tuviera derecho a pedirme algo más. Como si no fuera ella la que lo había destruido todo. No hay un plan, le dije. No tengo un calendario con fecha de salida. Estoy aquí porque todavía no he decidido cómo terminar esto de la forma más práctica. Pero no esperes que actúe como si esto fuera una pausa o una discusión de pareja que se arregla hablando. Laura se sentó, entrelazó los dedos sobre la mesa y bajó la cabeza. No estoy esperando eso, dijo. Sé que esto se acabó. Lo supe el día que salí por esa puerta con la mochila, aunque intenté convencerme de lo contrario. Me quedé callado. No quería compasión, ni drama.
Tampoco buscaba un cierre emocional ni una charla donde cada uno dijera lo que sentía. Lo único que quería era dejar todo en claro para poder cerrar esa etapa sin dudas. ¿Entonces qué?, pregunté. ¿Querías despedirte? ¿Necesitabas una escena final? No, respondió con firmeza. Quiero saber si hay algo que podamos hacer para terminar esto con algo de respeto. Sin arrastrarnos, sin convertirnos en dos desconocidos que se odian. Te equivocaste de momento, le respondí sin subir la voz. El respeto se da antes, no después. Lo perdiste en el instante en que trajiste a alguien más a nuestra cama. Lo sé, dijo. Pero no quiero que todo esto acabe convertido en una guerra. Ya hice bastante daño. No te preocupes, le contesté. No va a haber guerra. Solo una separación. Limpia. Legal. Y definitiva. Se mordió el labio, como si esperara algo más. No sé qué esperaba, porque en ese punto estaba todo dicho. Lo que había hecho no era un error pasajero. No fue un beso robado ni una confusión emocional. Fue una traición clara, sostenida en el tiempo, con planificación, con repeticiones. Con mentiras. Y lo peor de todo fue su actitud después. La forma en que me borró de su cabeza mientras seguía viviendo en mi casa, usando mis cosas, acostándose en mi cama y sonriendo en las fotos como si todo estuviera bien. Eso no se arregla con buenas intenciones ni con lágrimas de última hora. ¿Has hablado con un abogado?, pregunté, y vi cómo su expresión cambiaba. No aún, respondió. Pensé que tú. Ya lo hice, la interrumpí. Hace unos días. Tengo cita la semana que viene para firmar la documentación inicial. Ya le expliqué la situación, incluyendo lo que pasó. Me dijo que podemos plantear una separación rápida si hay acuerdo. Si no, habrá juicio. Pero eso ya depende de ti. No dijo nada durante unos segundos. Luego asintió con la cabeza. Estoy de acuerdo, dijo sin resistencia. No quiero pelear por nada. Lo que me corresponda, y ya está. No voy a reclamar nada extra. Perfecto, respondí. Mejor así. Cuanto antes lo cerremos, mejor para los dos. Se quedó en silencio. Por un momento pensé que iba a levantarse y marcharse, pero no. Se quedó sentada, moviendo el vaso de agua con la mano como si le costara despegarse de la silla. Luego me miró, y esta vez su mirada no era fría, ni desafiante, ni rota. Era simplemente cansada. No sabes cuánto me arrepiento, dijo. No por ti. No por la relación. Me arrepiento por mí. Porque descubrí que soy capaz de hacer algo tan sucio, tan cobarde. Y no hay forma de arreglarlo. No puedo cambiar lo que hice, no puedo volver atrás. Y no me reconozco. Eso me jode más que haber perdido esto. No sé si me sirve de algo escucharlo, le respondí. Pero al menos suena más honesto que todo lo que dijiste antes. Porque ahora ya no estoy intentando salvar nada. Solo quería decirlo. Aunque no me perdones. Aunque no te importe. No respondí. Y ella entendió que la conversación había terminado. Se levantó, recogió el vaso, lo lavó y lo dejó en su sitio. Antes de salir de la cocina, se detuvo y dijo algo más, como si no pudiera irse sin intentarlo una vez más. Espero que algún día puedas volver a confiar en alguien. No por mí. Por ti. Porque no mereces quedarte con esta mierda para siempre. No la miré. No por odio ni por orgullo. Solo porque no quería quedarme con esa imagen suya en la cabeza. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo, luego la puerta de su habitación cerrándose. Esa fue la última conversación que tuvimos como pareja. Las siguientes fueron solo frases cortas sobre papeles, cuentas y llaves.
Y en ese momento entendí que eso era lo más triste de todo, que después de años de compartirlo todo, nuestra última conversación importante se había reducido a un trámite emocional entre dos desconocidos que una vez se amaron. El día que firmamos los papeles en la notaría fue un martes por la mañana. Madrid estaba gris, con ese cielo apagado que no invita a hablar de nada, pero yo no sentí que el tiempo tuviera importancia. Llevaba semanas esperando ese momento y cuando llegó, me di cuenta de que no tenía nada especial. Fue simple. Nos sentamos uno al lado del otro, firmamos donde nos indicaron, respondimos un par de preguntas del notario y salimos por separado. No hubo lágrimas, ni gritos, ni intentos de última hora por salvar algo. Cada uno cogió su copia y se fue sin mirar atrás. No nos despedimos. No fue necesario. Lo nuestro había muerto mucho antes. Esa noche volví a casa solo, como ya venía siendo habitual. Laura ya no vivía allí. Se había llevado algunas cosas, lo justo para empezar de nuevo, según dijo, y dejó el resto en cajas que prometió pasar a buscar más adelante. Yo no toqué nada. Las dejé en la entrada, apiladas, como si fueran objetos ajenos que no me correspondía decidir qué hacer con ellos. Durante días ni las miré. Me concentré en limpiar la casa, no por obsesión ni por despecho, sino porque necesitaba sacar su olor, su ropa, sus marcas de rutina. Cada vez que abría un armario o pasaba por el baño y veía algo suyo, me invadía una mezcla de rabia y cansancio. No quería recuerdos. Quería espacio. Espacio real, físico. Porque ya había tenido bastante del otro. Las semanas siguientes fueron raras. No sentía alivio ni tristeza extrema. Solo una sensación de que todo estaba en pausa, como si la vida todavía no se hubiera dado cuenta de que podía seguir sin ella. Volvía del trabajo y no sabía qué hacer. Me sentaba en el sofá con la tele encendida sin mirar nada. Pedía comida a domicilio sin hambre, solo por no cocinar. Dormía mal, no por insomnio, sino porque mi cabeza no encontraba dónde apoyarse. Y cuando hablaba con alguien, ya fuera un compañero, un vecino o mi madre, evitaba los detalles. No me apetecía dar explicaciones. No porque me diera vergüenza, sino porque no me interesaba revivirlo cada vez que abría la boca. Lo que pasó, pasó. Ya no necesitaba contar la historia. Solo necesitaba que se terminara de ir del todo. Un viernes por la noche, salí con Marcos, un amigo de toda la vida que siempre estuvo ahí pero al que había dejado de ver por la rutina del matrimonio. Me preguntó si quería ir a tomar unas cañas y le dije que sí, sin pensarlo. Fuimos a un bar cerca de su casa, hablamos de cosas normales, fútbol, trabajo, tonterías. No mencionó a Laura y yo se lo agradecí. Me cayó bien eso. Que no necesitáramos revolver el barro para conectar. En un momento me preguntó si estaba bien, sin dramatismo, sin insistir. Le dije que sí. No era del todo verdad, pero tampoco una mentira. Estaba. Solo eso. No feliz, no bien, pero tampoco destrozado. Estaba. Los días empezaron a estabilizarse. Volví a organizar mis horarios. Empecé a hacer deporte, a limpiar más seguido, a cocinar los fines de semana. No porque me sintiera mejor, sino porque necesitaba recuperar el control de las pequeñas cosas. Sentía que si al menos eso funcionaba, lo demás podía ir recomponiéndose. También empecé a dormir mejor. No todas las noches, pero al menos algunas. Y cuando dormía, soñaba con cosas sin sentido, no con ella, no con la traición, no con el otro tipo. Eso fue lo que más me alivió. Sentir que el cerebro ya no estaba atrapado en el mismo momento. Un día, sin darme cuenta, pasé una tarde entera sin pensar en lo que había pasado. Fue un martes, recuerdo que estaba limpiando la cocina mientras escuchaba música y me di cuenta recién al apagar todo que no había vuelto al tema en ningún momento.
ni un recuerdo, ni una frase, ni una imagen. Nada. Solo el presente. Ese fue el primer indicio de que la cosa estaba sanando. No de forma milagrosa, no con revelaciones. Solo por desgaste. Porque el dolor también se cansa de doler todo el tiempo. A las pocas semanas recibí un mensaje de Laura. Fue corto, formal. Me decía que pasaría por las cajas el sábado siguiente, por la mañana. Le respondí que sí, que me avisara cuando llegara. El sábado, justo a las 10, tocó el timbre. Le abrí sin decir nada. Subió, recogió las cajas en silencio, y antes de irse se giró. ¿Estás bien? Sí, le respondí. Asintió, bajó la mirada, y se fue. No hubo contacto visual más que ese segundo. No intentó quedarse. No mencionó nada del pasado. No preguntó cómo me sentía en serio. Yo tampoco le pregunté cómo estaba ella. Supongo que sabíamos que cualquier conversación sería una repetición sin sentido. Lo importante ya se había dicho. El resto era solo residuo. Al cerrar la puerta detrás de ella, no sentí alivio ni tristeza. Solo una especie de neutralidad que me resultó extrañamente cómoda. Me senté en el sofá y miré la casa. Ahora sí, completamente mía. No había nada suyo, ni un papel, ni una prenda olvidada, ni una taza en la cocina. Por primera vez en mucho tiempo, el silencio no me pesó. Me pareció justo. Y esa noche dormí 8 horas seguidas sin despertarme ni una sola vez. No aprendí una lección mágica. No salí de esto siendo una versión mejorada de mí mismo. No me volví más sabio ni más fuerte. Solo entendí cosas que antes no veía, cosas que no se aprenden con consejos ni con libros, sino viviendo la experiencia hasta el fondo. Entendí que nadie está a salvo de que le rompan la vida de un momento a otro, y que por más control que creas tener, todo se puede ir a la mierda en una noche. También entendí que las personas que más te fallan no siempre lo hacen por maldad, sino por cobardía, por egoísmo, por falta de capacidad de enfrentarse a lo que sienten. Y eso no los hace menos responsables, pero sí más humanos. Yo no perdoné a Laura, ni falta que hace. Pero ya no le tengo rencor. Porque cargar con eso es como seguir permitiéndole ocupar espacio dentro de mí, y no le voy a regalar ni un centímetro más. Ahora sigo con mi vida. Me levanto temprano, trabajo, salgo, hablo con gente, incluso a veces sonrío sin forzarlo. No estoy buscando pareja ni necesito una para sentirme entero. Estoy en paz con estar solo. Me gusta tener tiempo para mí, decidir qué comer sin discutir, ir a donde quiero sin consultar con nadie. No sé si algún día me enamoraré de nuevo, y sinceramente, no me preocupa. Si pasa, bien. Si no, también. Esta fue la historia de cómo una traición destruyó mi matrimonio, y de cómo decidí no quedarme atrapado en ese desastre. No hubo finales felices, pero tampoco ruina total. Solo un hombre que supo cuándo soltar, y que eligió no quedarse en el suelo más tiempo del necesario. Eso, para mí, ya es suficiente.